Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y hace poco vimos un vídeo en el que hablábamos de cómo elige un narcisista a sus amigos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo son los amigos narcisistas. Los amigos narcisistas podrían ser esa clase de amigos que se pasan horas y horas hablando de lo que les pasa, de lo que les ocurre, de contándonos sus problemas, pero sin ser capaces ni siquiera de escucharnos o de prestar el más mínimo de atención por aquello que nosotros pensamos o sentimos. Son esa clase de amigos que siempre llega tarde a cualquier quedada, que se inventan las excusas más surrealistas e inverosímiles para no estar presente en los momentos en los que más se les necesita. Es decir, son ese tipo de amigos que con los que uno llega a replantearse en algún momento de su vida de si de verdad merece la pena o no tener a esta gente en nuestro camino. Es muy probable que la gran mayoría de nosotros tengamos una amistad narcisista, entre comillas, que hemos mantenido a lo largo del tiempo. Pero, ¿por qué hacemos esto? Pues déjame decirte que la gran mayoría de las veces lo hacemos por pura costumbre. Porque son muchos años, porque son muchas experiencias vividas, por la empatía que tenemos, que siempre tendemos a justificar a las otras personas, a tratar de decir, bueno, puede que ahora no me hable tanto, puede que haya faltado en este momento importante de mi vida porque estuviese liado con otras cosas, porque quizás esta persona también lo estaba pasando mal y tendemos a justificar los comportamientos tóxicos ajenos debido a nuestra empatía. Otras veces también tendemos a mantener este tipo de relaciones porque no somos conscientes de que esta persona corresponde a rasgos de personalidad narcisista que está volcándolos en la relación de amistad que mantiene con nosotros. Hasta que ya pasado un tiempo considerable y a consecuencia de los daños, al final este lazo termina erosionando nuestra integridad y nuestra salud mental. Como te digo, normalmente las personas que tenemos relación de amistad con una persona narcisista solemos ser bastante empáticas. Debido a esto solemos creer a fe ciega en la honestidad de los demás con los que nos rodeamos. De ahí que puede que tratemos, como te dije anteriormente, de justificar comportamientos que no son justificables, como puede que no me pregunte por la salud de mi padre porque esté muy liada con su nuevo hijo, porque esté muy feliz con su nueva pareja y por eso tal vez no me habla, no me contacta, etcétera. Déjame decirte que es muy fácil caer en este tipo de relaciones y amistades que primero te atrapan y posteriormente te dañan, porque tendemos a no ser plenamente conscientes de dónde estamos metidos hasta que ya estamos metidos de lleno en este tipo de relaciones. Por tanto, es muy recomendable que aprendas y memorices ciertos comportamientos y patrones de conducta que no son nada sanos a la hora de entablar una relación amistosa con una persona y que, como te podrás imaginar, suelen darse cuando se trata de una persona con rasgos de personalidad narcisista. Por tanto, vamos a ver cuáles serían estos patrones y conductas de las que te hablo. En primer lugar estarían esas conversaciones absurdas. Como ya te dije en el vídeo anterior acerca del narcisismo y la amistad, los temas de conversación con los amigos narcisistas suelen girar en torno a esa adolescencia latente que se empeñan en seguir alargando con el paso de los años. El trabajo, los ligues, los programas de televisión, las redes sociales, el físico, la ropa, etc. Son personas que no profundizan, no interiorizan, no son capaces de conectar emocionalmente con las otras personas, no entran en hablar de heridas, de traumas de la infancia, de problemas familiares, de
problemas emocionales con exparejas o con amigos, vivienda, problemas económicos y cosas que al final cuando entablas una relación de amistad sana son temas que tarde o temprano terminas sacando a la luz. Suelen ser conversaciones monotemáticas y todo gira en torno a ellos, a sus logros, a su ombligo, a sus propias vivencias. Los amigos narcisistas no muestran el más mínimo interés por aquello que atañe al resto de personas. Son personas que simplemente buscan un oído que les escuche, pero son incapaces de ofrecer el suyo para escuchar. No importa si tú estás contando algo que te ha pasado, algo que estás sintiendo, lo mal que estás o una cosa maravillosa que te ha sucedido últimamente, no tardarán en sacar a relucir en esa conversación el yo. Tú puedes estar contándole el daño que te ha hecho tu pareja actual, que te ha sido infiel, y él sacará eso. No, porque yo también cuando me hicieron esto, porque tal, porque cual. O oye, me han ascendido el trabajo, me han dado el puesto de supervisor en tal sitio. Sí, sí, porque yo cuando estaba en tal tienda también el jefe me dijo que yo trabajaba súper bien. Siempre tienden a sacar a relucir el yo para minimizar tus logros y ensalzar los suyos. La segunda característica es que siempre les ocurren cosas imprevistas. Dentro de esto podemos encontrar que siempre se las ingenian para inventarse que tienen quedadas con amigos que están muy lejos, con que tienen reuniones familiares que en realidad no llegan a producirse, que tienen que hacer turnos extras en el trabajo, etc. Se inventan lo más grande para no estar presente cuando más se les necesita y en aquellos momentos en los que deberían ser imprescindibles para ti. Cuando un amigo narcisista no ha podido estar contigo cuando realmente le necesitabas, siempre tiende a ser causa de algo mucho más importante y mucho más grave de lo que te esté ocurriendo a ti. Es más importante o tiene una coartada perfecta para no haber estado en tu momento más triste, más alegre, más importante, porque lo que estaban viviendo ellos siempre es más triste, más grave, más alegre o más importante que lo que te estaba pasando a ti. Por el contrario, una amistad narcisista siempre, siempre, siempre espera que tú estés cuando ellos te necesiten. Si eres tú el que tiene cualquier tipo de compromiso o excusa para no estar cuando esta persona te requiere, no tengas ni la menor duda de que te va a desechar como una colilla y será el fin de lo vuestro. El tercer caso sería que te minimiza a ti y a todo lo que te rodea. No importa lo que estés sintiendo, lo que te haya ocurrido o lo que tengas en mente. Cualquier cosa que tenga que ver contigo será siempre menos importante, menos triunfante, menos triste que aquello que le esté ocurriendo o le haya ocurrido a esta persona o a su familia o a algo que a él o a ella le atañe. Un amigo narcisista no solo minimiza lo que te ha ocurrido, sino que además lo infravalora. Cualquier cosa que tú puedas explicar o narrar, esta persona también la ha vivido y también la ha sentido. Si no es así, se lo inventará. Con esto lo que trata es de rascar y quitar toda la atención sobre tu persona para que la atención se focalice en ella. Un amigo narcisista siempre te boicotea y con esto lo que consigue es volver a ser el protagonista de ese teatro que es para ellos la vida. Los amigos narcisistas son envidiosos. Son esa clase de amigos que se les nota a leguas que no se alegran por el éxito de los demás. De hecho, tienden la gran mayoría a no felicitar y celebrar el éxito de sus amigos. Y si lo hacen, se nota que es fingido y que solo es parte de un cumplido o ese teatro que realizan día tras día. No pueden soportar que nadie a su alrededor triunfe más que ellos o que a nadie de su entorno les vaya mejor que a ellos. Si esto ocurre, tienden a alejarse con bastante facilidad. Tú, que no eres nada, no eres nadie, no puedes robarle el centro de atención. No puedes, porque te consideran
inferior a ellos. El siguiente punto que quiero que hablemos acerca de los amigos narcisistas es la comunicación a través de WhatsApp. Quien dice WhatsApp dice cualquier tipo de red social. Los amigos narcisistas suelen quedarte en visto cuando les apetece. Además, suelen iniciar una conversación de la nada cuando a ellos les plazca, a pesar de haberte dejado en visto en su día. Y de hecho, en plena conversación puede que se vaya y se esfume y te deje con la palabra en la boca. En este caso puede aparecer varios días después, como te digo, volviendo a iniciar una conversación de la nada, como si el haberte dejado con la palabra en la boca y en visto fuese lo más insignificante del mundo, o por el contrario, si al día siguiente o a las horas siguientes o con el tiempo eres tú quien inicia esta conversación, puede no darte el feedback que necesitas. Con esto lo que trata de hacer es que sientas que no eres tan importante para esta persona. Este tipo de amistades también son las que pueden pedirte cualquier tipo de ayuda, y una vez que tú se la das o se la ofreces, después te dice que no, que ya no la quiere, que la desprecia, haciéndote volver completamente loco. Son los típicos amigos que después de estar mucho tiempo sin mantener contacto con ellos te sueltan la típica frase: oye, ¿cómo estás? Que ya no me hablas, que no te interesas por mí, haciendo que que se genere ese sentimiento de culpa y todo recaiga sobre tu persona. Cuando dos personas no hablan es porque las dos no quieren, porque hay la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a aquí. Por tanto, las dos personas pueden hablar. En una amistad emocionalmente sana no pasa nada, no tienes que estar hablando 24 horas con la misma persona, ni todos los días de la semana. Un día puede hablar uno, otro día puede hablar otro, la siguiente una persona puede hablar 2 veces y la siguiente habla las otras 2 veces, y no pasa nada, y no se echan en cara ni se recriminan nada el uno al otro. Los amigos narcisistas son también los típicos que te preguntan: oye, ¿cómo estás? Y cuando tú le empiezas a contar, pues oye, tal, pues estoy bien en el trabajo, tengo mucho lío, me ha pasado esto en la universidad, me ha pasado tal, le cuentas un montón de cosas sobre ti y se tira días y días y días en el que lo ves en línea, lo ves hablando con otras personas, pero ves que no ha leído tu conversación, te deja en visto. Con esto consigue que tú veas, o sea, te haga ver que, como lo vas a ver en línea, lo vas a ver hablando con otras personas, o te enteres que ha hablado con otro amigo que tenéis en común y a ti no te ha respondido, que sientas ese sentimiento de inferioridad, de que tú eres menos que la otra persona, de que tal vez te esté castigando por algo que hayas dicho o hayas hecho mal, y al final vuelve diciendo: oye, ¿qué te he hecho? Que no me contestas, y a tal persona sí. Con esto vuelven a obtener, como ya sabes, combustible narcisista. Por tanto, te puedes preguntar ¿cuál es la solución? La solución, déjame decirte, que solo es una: que pienses en ti, que vida no hay más que una, y que te haces un flaco favor si sigues teniendo en tu vida a una persona que lo único que te aporta es atención intermitente, quebraderos de cabeza y problemas. Que hay miles de personas en el mundo que estarían dispuestas a ofrecerte una amistad y a disfrutar de algo completamente sano contigo, como para que estés alargando y llevando a lo largo de tu camino estas relaciones de amistad con estos chupasangres, que es lo que son las personas narcisistas. Bueno, si has llegado hasta aquí, te invito a que te quedes conmigo en el canal, a que le des like al vídeo si te ha gustado, a que compartas esto con los tuyos para que la gente pueda ver cómo se comportan estos seres con sus amistades, y te invito a que me dejes en los comentarios sugerencias sobre vídeos futuros, o que me cuentes si tienes o has tenido algún amigo con rasgos de personalidad narcisista y con alguno de los comportamientos que te cuento en este vídeo. Sin más, te mando como siempre mucha fuerza, mucho ánimo, un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.